Empezó desde abajo, aprendiendo el oficio familiar que finalmente capturó la atención de Pablo Acosta, uno de los fundadores del cartel más peligroso de esos tiempos, el cartel de Juárez. Acosta era albañil y luego se convertiría en un contrabandista que controlaba el crimen en un tramo de 200 millas en la frontera entre México y Estados Unidos. Mandó precisamente a Amado Carrillo a que estudiara el negocio del narcotráfico en la frontera con Pablo Acosta. Se envió para que fuera un estudiante de eso. Según la DEA, Amado Carrillo Fuentes empezó a trabajar para su nuevo mentor a los 25 años y desde entonces trazó en su mente las bases para el imperio criminal que soñaba construir. Y por esos días Amado Carrillo Fuentes aún no estaba en el radar de las autoridades, algo que cambiaría muy pronto. Teresa. Así es, María Elena. Capos arrestados o muertos y el negocio de las drogas continúa. Porque muchos creen que estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. ¿Y usted qué opina? Envíenos sus comentarios a través de Facebook, Twitter y UnivisionNoticias.com. Participe en la conversación con quienes hacemos aquí y ahora. Ya regresamos. Después de una pausa, Amado Carrillo Fuentes tiene un encuentro con las autoridades en la frontera. Le pregunto que si tiene armas en el carro y me dice que sí, que tiene uno en la cajuela. Abrimos la cajuela y traía una AR-15, un rifle. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Amado Carrillo Fuentes sabía lo que quería y planeaba cuidadosamente cada uno de sus movimientos. El capo tenía fama de lograr sus propósitos criminales a cualquier precio. Pablo Acosta, socio fundador del temido cártel de Juárez, tenía una ventaja con sus competidores. Él entendía cómo operaban los policías y los agentes de aduanas de los Estados Unidos y sabía cómo aprovechar los vacíos en la frontera. Muchas personas piensan que Pablo Acosta fue el último cabecilla del cartel que tenía buen corazón. Él era el último cabecilla que pensaba las cosas antes de actuar. La base de operaciones de Acosta estaba en Ojinaga, un municipio del estado de Chihuahua, al otro lado del Río Grande, opuesto a Presidio, Texas. El joven Amado Carrillo cruzaba la frontera entre las dos ciudades a menudo, llevando droga y trayendo dólares. Fue durante uno de esos viajes que Carrillo se cruzó con dos personas, lejos de imaginarse que ese encuentro sería clave después de su muerte. En la noche del 11 de junio de 1985, un joven agente fronterizo estaba patrullando las carreteras oscuras de Presidio cuando se encontró con una escena sospechosa. Sería las 12 de la noche, 1 de la mañana. Vemos dos carros al lado del camino. Había dos personas platicando fuera del carro. Nosotros pasamos en una patrulla y nos estacionamos a un lado, nos vieron y rápido salieron hacia el sur. En un instante, David Ramírez, el agente de la patrulla fronteriza, reaccionó y le avisó al puerto de entrada de Presidio para que detuvieran el vehículo sospechoso de color blanco. Y nosotros seguimos al marquí blanco y al final de cuentas para el carro y el chofer, el que iba manejando, se identifica como Amado Carrillo Fuentes. Y en ese instante también se identifica y me enseña una charola de Dirección Federal de Seguridad. En ese entonces, Carrillo Fuentes no era un pez gordo del cártel de Juárez y Ramírez confió que estaba hablando con un oficial mexicano. Le pregunto que si tiene armas en el carro y me dice que sí, que tiene uno en la cajuela. Abrimos la cajuela y traía una AR-15, un rifle. Una vez en la sede de la patrulla fronteriza, Ramírez llamó a la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, conocida como ATF, para verificar si Carrillo Fuentes tenía permiso para portar ese fusil semiautomático. Mientras esperaban la respuesta, Ramírez le tomó las huellas a Carrillo Fuentes y empezaron a conversar.
Yo le informé que le podríamos confiscar el arma y el carro que traía. Y él me hizo una respuesta que me sorprendió. Me dijo, el arma quédate con ella y el carro te lo regalo. El título está en la guantera. Según Ramírez, pocos minutos después, los agentes de la ATF lo llamaron para informarle que, aunque Carrillo Fuentes portaba esa arma de forma ilegal, no lo debían detener. Por lo tanto, Ramírez le entregó a Carrillo Fuentes su arma, sin munición, las llaves de su auto y le deseó un buen viaje. Escribe su número de teléfono y me lo pasa y me dice que le llame. Y de acuerdo, nos dimos la mano y él salió y se fue para su casa. Con lo que no contaba Carrillo Fuentes era que Ramírez era cuidadoso y le había informado a Joe Thompson, un colega en el puerto fronterizo. Mi impresión de Amado Carrillo es que llevaba un reloj Rolex en una de sus muñecas. Tenía una hebilla grande en el cinturón y no le preocupaban mis preguntas, como diciéndome, usted no me puede tocar. Thompson era un agente de aduanas especializado en identificar y encontrar a sospechosos de formar parte de las mafias del narcotráfico. Carrillo Fuentes no sabía que Thompson le venía siguiendo los pasos. Le pedí una entrevista y me dijo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Se sentó frente a mi escritorio y hablamos por 45 minutos, tal vez una hora. Discretamente, Thompson estaba estudiando a Carrillo Fuentes, tomando nota de lo que decía, poniendo especial atención a su aspecto físico, sus rasgos, algo que le serviría años más tarde. Al final de la conversación le pedí permiso para tomarle una foto y me dijo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Esa noche, Amado Carrillo Fuentes regresó a su base de operaciones en Ojinaga, al otro lado del río. 2 años después, en una madrugada de abril de 1987, 3 helicópteros despegaron desde una base en Texas rumbo al pequeño caserío de Santa Elena, ubicado sobre el Río Grande, en territorio mexicano. Era una operación tan secreta que apenas unos cuantos oficiales de Estados Unidos estaban informados. Uno era un helicóptero con agentes del FBI de aduanas y había otro helicóptero del gobierno mexicano. Los agentes de aduanas, ni los de la patrulla fronteriza, ni siquiera las autoridades de presidio fueron notificados que veníamos en helicópteros. 2 helicópteros mexicanos ingresaron al caserío y durante casi una hora se enfrentaron con Pablo Acosta y sus guardaespaldas. Las autoridades mexicanas entraron y mataron a Pablo Acosta. Los agentes mexicanos trasladaron el cuerpo de Acosta al otro lado de la frontera, donde el FBI los esperaba. Hay el rumor, ¿verdad?, que Amado, trabajando con el comandante de la Federal en ese entonces, pidió que o le pagó para que lo matara, para que Amado tomara cargo. Según un informe secreto de la DEA, publicado inicialmente en el programa Frontline, Amado Carrillo Fuentes había pagado $1 millón al militar mexicano encargado de la operación para asesinar a Pablo Acosta. Donde tuvo un mal paso a Pablo Acosta es en que le enseñó mucho a Amado Carrillo. Entonces Amado Carrillo, el estudiante, se volvió la persona que dijo, ¿sabes qué? No me interesa ya tomar órdenes de Pablo. Las riendas pasaron a manos de Rafael Aguilar Guajardo, otro de los cofundadores del Cártel de Juárez, aunque su mando no duraría. Murió poco después, víctima también de la ambición desmedida de Amado Carrillo. En ese momento, Carrillo Fuentes tenía el camino despejado para seguir adelante con su plan. Ya nadie lo detendría, ni siquiera la ley. ¿Se ha preguntado cómo es la vida de un narcotraficante? Ingrese a univisionnoticias.com para escuchar experiencias personales. Ya regresamos. Cuando regresemos. Con la muerte de sus jefes, Amado Carrillo se convierte en el señor de los cielos. Además del poder, el capo también conquistó mujeres. Estuvimos juntos 8 meses hasta que me embaracé. Hemos conocido a un señor de los cielos violento y despiadado que solo buscaba un propósito, construir su imperio. Lo que veremos a continuación es al Amado Carrillo Fuentes, que solo los más cercanos a él conocieron y que hasta ahora se atreven a hablar y a abrirnos su álbum de fotos.
el mejor momento del narcotráfico de cualquier narcotraficante, cuando llega arriba, a la cúspide, a la cima, y eso en ese mundo del narcotráfico significa tener poder, tener dinero. En el mundo del narcotráfico, Andrés López López es una autoridad cuando se habla de Amado Carrillo Fuentes. Su experiencia como exportador de cocaína en el pasado le ha dado una perspectiva única del Señor de los Cielos con quien hizo negocios. A través de sus contactos, López emprendió la búsqueda de algunas de las personas que conocieron al capo y que hasta ahora no habían querido revelar sus historias. Quizá esa gente que está ya como en ese lado oscuro, quizás esa gente que todavía camina en ese mundo de la mafia, es un mundo vetado quizá para el propio periodismo. La primera parada en su pesquisa fue en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Conocí a Amado Carrillo Fuentes cuando estaba de vacaciones en México y fue invitado a una fiesta. Y él estaba ahí, una de las casas, aquí también en Cuernavaca, pero otra casa. Estaba con traje claro, con una cor como pérola. Estaba muy bien vestido, alto, muy elegante. Y cuando lo miré, o sea que como que me espanté. Parecía un hombre muy fuerte, muy, no sé, sentía algo diferente, pero me sentía muy nerviosa y casi no podía mirarlos. Era 1994 y Renata Bodziak tenía 19 años. Había llegado a México para visitar a unos familiares y ellos la llevaron a la finca de un amigo en Cuernavaca. Yo pregunté a mi tía quién es este hombre. Me dijo, se me hace que es un senador. Yo le preguntaba cómo te llamo y decía, llámame de primo. No más. Tengo nomás una foto que estoy con Amado y no la encuentro. Es que escondí porque tenía miedo que, como la policía llevó mucha cosa, pues tenía miedo que no la encontrara. Y nomás es una foto. Mira, otra. El primo era nada más y nada menos que el Señor de los Cielos. Me agarró la mano y empezó a preguntarme si yo tenía a alguien, si quería a alguien, y yo le dije que estaba sola. Y luego me dijo que quería conquistarme, y mi corazón temblaba, sudaba las manos, me sentí muy nerviosa. Estuvimos juntos 8 meses hasta que me embaracé. El hijo que más se parecía a Amado era Harrison. Toda la gente siempre decía cuando lo conocía, o sea, lo veían y se espantaban de tanto que se parecía a su papá. Mira cómo tiene la nariz y los ojos parecidos con Harrison. Harrison Carrillo Bodziak es uno de los hijos del capo Amado Carrillo Fuentes. Creo que tengo más o menos 20 hermanos por parte de mi papá. Nacido hace 19 años, Harrison no tiene recuerdos de su padre, aunque dice que lo ama como si vivieran bajo el mismo techo. Mi mamá dice que es un hombre muy bueno, muy gentil. Tengo mucho orgullo de ser hijo de ellos. Nunca imaginé ser hijo de un hombre tan poderoso como ellos. Para otros, ese poder no ha traído más que miseria. Si yo me encontraba con Amado Carrillo Fuentes, yo mismo lo mataba. Phil Jordan es un agente jubilado de la DEA. Durante una década anduvo tras la pista de Carrillo Fuentes. Él tuvo mucho que ver en la muerte de mi hermano. Bruno Lionel Jordan, de 27 años, fue baleado el 20 de enero de 1995 en El Paso, Texas, en lo que pareció ser un intento de robo. Supimos que fue el cartel de Juárez. Supimos que fue la familia de Amado Carrillo Fuentes. Según Phil Jordan, el motivo estaría ligado a su trabajo con la DEA. Sus investigadores habían incautado millones de dólares en drogas del cartel de Juárez y habían presentado una acusación formal con orden de arresto en contra del capo. Además, la muerte de su hermano ocurrió 3 días antes de que Jordan asumiera el cargo de director del Centro de Inteligencia de El Paso, una de las entidades antinarcóticos más avanzadas del país. Mi mamá ya nunca fue la misma. Era el baby de la familia. Era el doctor de mi mamá. Al presunto gatillero, de solo 13 años, lo condenaron por homicidio en primera instancia, aunque algunos años después, la Corte Suprema de Texas decidió que el joven había sido injustamente procesado. El caso sigue abierto. Para Jordan, la muerte de su hermano es una muestra más del poder corruptor del Señor de los Cielos, especialmente en México. Ellos mataban por
Amado Carrillo Fuentes. Ellos le avisaban a Amado Carrillo Fuentes cuando había peligro. Ellos protegían las cargas de drogas que venían del interior de México a la frontera. Que nadie lo podía tocar, no lo toca ni el sol. Amado tuvo una visión que no tuvo ningún otro y dijo, yo puedo enviar un avión con 500 kilos de coca, puedo enviar un avión comercial en el que las sillas están llenas de cocaína como si fueran pasajeros. López explica que Carrillo Fuentes marcó un hito en el tráfico de drogas. Después de su partida dejó de ser un negocio artesanal para ser el negocio y la industria del crimen que es hoy en día. Una vez al mando del cártel de Juárez, Carrillo Fuentes decidió concentrar sus esfuerzos en multiplicar el lucrativo contrabando de cocaína, según afirma el exfiscal federal Michael Snipes. Por ahí, por el año 1985, 1987, 88, había más marihuana y opio, pero poco después fue casi exclusivamente cocaína. Para ampliar su negocio, Carrillo Fuentes fundó en 1989 la compañía de aviación Taxi Aéreo del Centro Norte, la cual puso a nombre de su esposa, Sonia Barragán. Con una flota de pequeños aviones, Carrillo Fuentes se apoderó de los cielos e inundó de cocaína los Estados Unidos. The DEA says Carrillo Fuentes smuggled hundreds of millions of dollars of cocaine out of Colombia, through Mexico, and into the United States. Él tenía un permiso tácito, si no explícito, del gobierno de Colombia para hacerlo. Él compró su flotilla de aviones en Francia y los voló a México, donde tenía un tácito, si no explícito, apoyo del gobierno mexicano. La incautación de 21 toneladas de cocaína cerca de Los Ángeles, California, en 1989, dejaría al descubierto el volumen que movía Carrillo Fuentes en ese entonces. La droga, valorada en $7,000 millones, cruzó la frontera en camiones. Él trabajaba, como dicen, inteligentemente. En lugar de cruzarlo por el río, mejor compraba la puerta. ¿Le salía más barato? Yo me imagino que sí. Al volver, le mostraremos cómo consolidó su poder el Señor de los Cielos. Prefería matar a 7 u 8 personas que estaban involucradas que dejar a una persona que era culpable libre. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Dicen las personas ambiciosas que el cielo es el límite, y ese parece haber sido el lema del narcotraficante Amado Carrillo. Volando aviones cargados con cocaína, se convirtió en el Señor de los Cielos y fue descrito en la letra de un corrido como el Águila Real. La empresa criminal de Amado Carrillo Fuentes literalmente despegó cuando se convirtió en socio estratégico de los capos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Fueron los hermanos colombianos quienes le enseñaron cómo traficar droga usando aviones de pasajeros como los Boeing 727. Yo creo que Amado fue la punta de iceberg que sirvió para que en algún momento los carteles mexicanos se adueñaran del negocio de narcotráfico. Según una acusación federal, Carrillo Fuentes y los jefes del cártel de Cali importaron a los Estados Unidos 28 toneladas de cocaína solo en un mes. El gobierno mexicano lo sabía, los Estados Unidos lo sabía. En ese tiempo, pues la corrupción era muy alta. En México, Carrillo Fuentes sobornaba a los operadores de las torres de control y contaba con la asesoría de oficiales de la Policía Judicial para desembarcar la droga y moverla a lugares seguros. Producían tanto dinero que una vez Carrillo Fuentes cargó de fajos de billetes un avión para enviarle al cártel de Cali un pago multimillonario que pesaba 6 toneladas. La relación con el cártel colombiano cambió cuando accedieron a pagar, en parte, los servicios de transporte con droga. Dejó de ser un tipo transportador de cocaína para convertirse en un distribuidor y comercializador. De esa manera, el Señor de los Cielos empezó a perfilar su negocio en otra dirección.
Pronto, el nombre de Carrillo Fuentes se convirtió en sinónimo de autoridad en el negocio del narcotráfico. Aunque el negocio del Señor de los Cielos no solo fue conocido por su brillante estrategia, sino también por el uso de violencia sin límites, tácticas que caracterizaban al poderoso capo. Amado Carrillo Fuentes era tan violento como necesitara hacerlo, entendiendo que el narcotráfico en sí mismo es una actividad peligrosa. Se dice que el jefe del cártel de Juárez no tenía compasión cuando se trataba de negocios. Y se decomisaba un cargamento, prefería matar a 7 u 8 personas que estaban involucradas que dejar a una persona que era culpable libre. Durante su reinado en Ciudad Juárez, más de 600 homicidios fueron atribuidos al crimen organizado y más de 100 personas desaparecieron. Esas muertes le trajeron muchos enemigos. Por eso, el Señor de los Cielos no fue inmune a la violencia. Una noche en noviembre de 1993, el capo salió a cenar con su familia a un popular restaurante en la Ciudad de México. Alrededor de las 10 de la noche, una docena de hombres entraron al restaurante Ochoa Valley High armados con metralletas. En instantes dispararon más de 100 balas. 3 guardaespaldas de Carrillo Fuentes fueron asesinados. El Señor de los Cielos y su familia se escondieron debajo de una mesa y lograron salir ilesos del lugar. En total, murieron 5 personas. A medida que aumentaban las tensiones entre Carrillo y los cárteles rivales, también aumentaba la presión del gobierno estadounidense. El entonces fiscal federal, Michael Snipes, formuló cargos de narcotráfico contra Carrillo Fuentes y algunos de sus socios. La acusación incluía a Amado Carrillo Fuentes, su hermano y otros 4 hombres por conspirar para transportar cocaína a los Estados Unidos. El documento estaba lleno de pruebas contundentes. Habíamos confiscado 3 cargas de cocaína separadamente y teníamos a los conductores que tenían la droga. 2 de ellos decían ser sus lugartenientes. Además, teníamos llamadas telefónicas de Amado Carrillo a sus subordinados, incluyendo a 2 que habíamos arrestado. A esa acusación se le sumó otra del distrito del sur de la Florida, en la que asociaban a Carrillo Fuentes con los jefes del cártel de Cali. Ya eran 3 acusaciones y 3 órdenes de arresto en Estados Unidos. Sin embargo, el Señor de los Cielos no enfrentaba ningún cargo serio en México. La razón era simple: gastaba millones de dólares en sobornos. Carrillo Fuentes contaba con una numerosa escolta de uniformados, la amistad de políticos influyentes y la protección de altos mandos militares. Dentro de las filas, su aliado estratégico fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas en México. El condecorado militar lideraba los esfuerzos antinarcóticos del país y recibía información secreta de los Estados Unidos. Él es el tipo que le dio a Carrillo protección por muchos años. Por eso es que pudo operar con absoluta impunidad por tanto tiempo. La traición de Rebollo se descubrió luego de que Carrillo Fuentes, visto aquí en la boda de su hermana, fue informado de una emboscada inminente y logró huir. Evitar que contamine a más gente. Según investigadores, Rebollo vivía en un lujoso apartamento de Carrillo Fuentes y tenía varios autos que con su salario hubiesen sido inalcanzables. Rebollo fue la persona que más protegió a Carrillo Fuentes, aunque cuando el general fue arrestado y cuando las autoridades mexicanas lo iban a procesar, empezó a cantar como un canario. Fue entonces cuando el Señor de los Cielos supo que se le estaba acabando su reinado. Tras confirmar la colaboración entre el general y Carrillo Fuentes, la persecución para encontrar al capo no se hizo esperar. Por eso, Carrillo Fuentes decidió huir. Intentó buscar refugio en Rusia, en Cuba y hasta compró casa y estableció empresas en Chile. Yo pienso que se estaba preparando para tomar su dinero y empezar su vida por otro lado y quizás dejar el narcotráfico. Carrillo Fuentes tenía todo listo para desaparecer. Solo faltaba un paso más. Una dramática decisión que cambiaría su destino. Tomó la decisión correcta porque así estaba marcado su destino. Bueno,
Bueno, un destino del que ya no habría vuelta atrás. En una sala de cirugía lo esperaban 3 médicos, un grupo de enfermeras y muchos guardaespaldas. Así es, María Elena. Bueno, ya regresamos con más de esta edición especial de Aquí y Ahora, El Señor de los Cielos, la verdadera historia. Apreciamos sus comentarios. Visítenos en Facebook, Twitter y univisionoticias.com. Las autoridades que había sobornado por años ahora se sentían forzadas a mostrar que lo buscaban. Mientras tanto, en Estados Unidos abundaban las acusaciones formales contra el poderoso Señor de los Cielos. Cuando se vio contra la pared, Amado Carrillo sintió que era momento de desaparecer. El 3 de julio de 1997, un paciente llamado Antonio Flores Montes ingresó al Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México. En una operación quirúrgica que se extendió por 10 horas, el misterioso paciente se sometió a una liposucción y a una cirugía plástica de reconstrucción facial. Investigadores mexicanos aseguran que, presionado por los gobiernos de México y Estados Unidos, Amado Carrillo Fuentes quería desaparecer y por eso había llegado al hospital con otro nombre. Tras la larga cirugía, el paciente de 40 años no se recuperó y falleció de manera misteriosa al día siguiente. Creo que su vida como tal fue una completa tragedia y su muerte también fue una tragedia. Ese mismo día, el cadáver de Carrillo Fuentes fue trasladado en un vuelo comercial a una funeraria en el estado de Sinaloa. Hasta ahí llegaron las autoridades para apoderarse del cadáver, según contó su madre, Aurora Fuentes de Carrillo. Estábamos abrazados de la caja, mis 3 hijas y yo, y así nos empujaron y nos quitaron y se lo llevaron. Uno no puede entender que un tipo que está muerto pretendan las autoridades llevárselo a una funeraria. ¿Sabes que está muerto? ¿Dónde se lo van a llevar? Hasta que no tenga la certeza al 100% de las pruebas que se están llevando a cabo. Las autoridades judiciales afirmaron que necesitaban confirmar si el difunto era verdaderamente Amado Carrillo Fuentes. Que una vez terminadas las diligencias y teniendo la certeza al 100%, se dará a conocer lo conducente. Muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos fue el primero en confirmar la identidad del fallecido capo por las huellas que hacía más de una década había tomado el agente David Ramírez en Presidio, Texas, y por las observaciones de las señas particulares que había documentado el agente de aduanas Joe Thompson. Nosotros no sabíamos de la cirugía plástica hasta después, pero tuvimos la fortuna de haber conservado las huellas dactilares de cuando fue detenido brevemente a mediados de los 80. 6 días más tarde, la confirmación oficial se dio a conocer por el fiscal Mariano Herranz Salvati. Por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Tras ser identificados, los restos de Carrillo Fuentes fueron regresados a su familia y transportados a Sinaloa, aunque no contaban con los imprevistos que tendrían en el camino. Lo montan en un carro fúnebre y el carro se va en la mitad de la autopista. La odisea no terminó ahí. En el aeropuerto, los familiares de Carrillo Fuentes se dieron cuenta que el ataúd no cabía dentro del avión privado que llevaría al Señor de los Cielos a su destino final. Así que, muy a su pesar, la familia tuvo que transportar el cuerpo en una bolsa negra. Todo lo que sucedió en la historia de Amado Carrillo Fuentes es completamente absurdo. Por acá. ¿Nos puede decir a dónde lo llevan, señor? ¿Puede hablar, por favor, señora? Finalmente, su madre, acompañada por otros familiares, viajaron con el cuerpo para darle sepultura. Pues hagas un lado. En Guamuchilito, Sinaloa, Carrillo Fuentes recibió un funeral reservado para los grandes, bajo estrictas medidas de seguridad y un calor que rondaba los 40 grados centígrados. Familiares, vecinos y amigos se despidieron del Señor de los Cielos. Sus restos fueron sepultados en la cripta familiar al lado de su padre y de su hermano. 16 años después, aún no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte de Carrillo Fuentes.
Lo que realmente pasó, lo que lo llevó al hospital fue un problema de salud. No fue para cambiar su aspecto físico ni nada. Esa es la explicación oficial que da la familia, que no tiene reparos en lanzar acusaciones. La familia cree que sí fue asesinado y es algo obvio. Yo, a mi parecer, yo sí pienso que fue una trampa y creo que la mayoría de la familia lo pensamos. Para la familia de Amado Carrillo es más fácil creer eso, es más, se les hace más bonito para ellos recordar a Amado Carrillo como que lo asesinaron, que se murió simplemente tratando de cambiar su cara. Las distintas versiones sobre la causa de la muerte del capo siguen causando controversia. Si Amado fue accidente, entonces lo que le pasó a Osama Bin Laden también fue accidente. Según Phil Jordan, el ex agente de la DEA, Amado Carrillo Fuentes sobrevivió la operación, pero después se presentó un visitante inesperado. Estaba la enfermera ahí con Amado y le dijo a esa persona, el doctor dejó órdenes que ya no se le daba más medicina a Amado. Y esa persona alta, norteamericana, lo inyectó de todas maneras y los guardias ya no estaban allí. Llegó el doctor que lo operó el siguiente día y Amado ya se había ido, ya estaba muerto. Jordan no tiene evidencia del supuesto asesinato, pero dice que agentes estadounidenses descubrieron el complot durante una investigación. Semanas después de que se conociera la muerte de Carrillo Fuentes, la Fiscalía Antidrogas de México informó que al capo le habrían suministrado Dormicum, un fuente narcótico, a pesar de estar contraindicado para el paciente. Tenía las venas tan dañadas de tanta cocaína que tenía, que el medicamento que se le proporcionó para hacerse la cirugía no le causó que se le parara el corazón, un ataque cardíaco. La Fiscalía consideró acusar de homicidio agravado a los 3 médicos que participaron en la cirugía. Un intento fallido, ya que 4 meses después de la muerte de Carrillo Fuentes, los médicos fueron asesinados y sus restos tirados al lado de una autopista. Los cuerpos de 2 de los médicos estaban en unos barriles llenos de concreto en avanzado estado de descomposición. Lo que sí pudieron determinar los forenses es que tenían evidencias de tortura. Al final, si él lo que quería era hacerse una cirugía o no, no lo vamos a saber nunca, porque ni existe Amado Carrillo Fuentes, ni existen los médicos. En Brasil, la noticia de la muerte de Carrillo Fuentes sorprendió a Renata Bociak, la madre de uno de sus hijos. Hacía como 20 o 30 días que había salido de aquí cuando se murió. Salió de aquí diciendo que iba a hacer la cirugía por los motivos que tenía él, y luego después murió. Aunque Bociak no asistió a los servicios fúnebres de Carrillo Fuentes, llegó unos años después a visitar el lugar donde descansa su amado. Cuando estuve ahí, sentí una mezcla de un dolor profundo, de tristeza, lo extrañé. Y al mismo tiempo parecía un sueño, parecía una cosa imposible. No parecía que el hombre que yo conocí estaba ahí. Solamente él sabe su historia, solamente él sabe cómo fueron sus inicios. Tal vez él no se fue para el cielo, ¿verdad? No sabemos, pero yo pienso que está con Dios. Las hipótesis sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes van desde un ajuste de cuentas entre cárteles hasta un crimen de Estado. Cualquiera que sea, pareciera que la verdad está lejana y, peor aún, María Elena, difícil de probar. Así es que para saber más detalles sobre el misterio que rodea la muerte del Señor de los Cielos, los invitamos a ustedes a que vayan a la página de Aquí y Ahora en univisionnoticias.com. Bueno, y antes de terminar, les damos un adelanto de lo que presentaremos en Noticiero Univisión mañana lunes. Quienes cruzan sin documentos y son arrestados saben que estar detenido no es cómodo. Pero muchos se quejan del frío extremo que pasan en las celdas de la patrulla fronteriza. Esta madre dice que los agentes lo saben.
Ellos les dicen la nevera o si no el congelador, algo así. Univisión Investiga, junto con el Centro de Reportajes Investigativos, viajó a Texas a buscar respuestas. La verdad sobre las hieleras de la patrulla fronteriza.